Hola, hola, otra vez yo por aquí. Esta es nuestra última clase de sociales de esta semana. Sabemos que estamos viendo como esta transición entre la Constitución de 1886 y esta nueva Constitución de 1991, que lo primero que hace es que nos define Colombia como un Estado social de derecho. Pero nos preguntamos, ¿qué es un Estado social de derecho o qué implicaciones tiene? Y si realmente podemos llamar a Colombia un Estado social de derecho. Me voy a basar en un artículo que publica en la Universidad Sergio Arboleda, eh, donde se da una explicación muy buena al respecto. Lo primero, el artículo 1 de nuestra Constitución, que tiene que ver con los principios, reza en Colombia, que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades regionales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Lo primero que debemos ver es obviamente qué significa un Estado social de derecho. Nos encontramos que desde que surgen esas corrientes políticas y económicas, hay una oposición muy marcada entre ellas, como no poder estar juntas. Entonces un Estado tendría que elegir entre si le da relevancia al individuo con el liberalismo o si por el contrario aboca con la eliminación del individuo y va por algo más de la comunidad, ya de corte pues socialista. ¿Qué ocurre con el Estado Social de Derecho? Es una nueva alternativa, es como una tercera vía a, a estas dos oposiciones. Entonces, reconoce el individuo, pero a su vez el individuo como perteneciente a una comunidad. Entonces, entendemos que este Estado de tipo democrático es caracterizado por el reconocimiento de sus derechos, como les decía, individualista como colectivista, como los derechos económicos, los sociales, los culturales. También hay una propiedad privada, pero el Estado sigue conservando esta función social. Cuando hablamos de esta función social, nos referimos a que normalmente en una democracia se le da más relevancia al ejecutivo, o el ejecutivo, por ser al fin y al cabo quien administra, es quien ha tenido más poder. Cuando hablamos de un Estado social de derecho, quien debe velar y debe garantizar que esto se dé es el Estado, es el gobierno de las leyes. O sea, no es un gobierno basado en individuos, no es un Estado basado en las decisiones de quienes estén en el poder, sino que es un Estado basado en los principios y fundamentos que da la Constitución, que es nuestra ley de leyes. Por eso la importancia que les decía, es el marco jurídico y es ahora la rama judicial quien debe garantizarle a las personas estos derechos. Es necesario observar y reconsiderar el papel del individuo frente al Estado, ¿cierto? No un individuo pasivo, no un individuo simplemente con una concepción de que es como un animal que nace, crece, se reproduce y muere. No, hay que tener un nuevo sentido del individuo. Y ese individuo tiene que ver obviamente con esa concepción social que se da en un Estado social de derecho, donde lo que implica es que hay que reconocerle esa calidad de digno a las personas, y merece tener una vida digna él y las demás personas pues con que habita. Tenemos entonces que el concepto central o que da sentido al resto de derechos humanos o derechos fundamentales es la dignidad. Todo se hace en pro, todo se integra para que el ser humano viva dignamente. ¿Por qué se hace? Porque
me adelanté un poquito, porque ya el hombre no se mira, como les decía, como solo esa persona jurídica, un ser pasivo, no. Se mira también el ser humano desde su condición cultural, espiritual, y que más que necesitar un techo, necesita un techo digno, digno de un ser humano. No se habla solo del hombre, sino que ya partimos de una consideración política, que luego cuando hagamos política vamos a profundizar, espero, y es una concepción del ser humano. Y un ser humano tiene unas connotaciones diferentes que si hablamos solo de un hombre. Entonces, desde aquí se busca pues garantizarle, que es otro punto muy importante. Miren, los derechos humanos tienen una historia, tienen un desarrollo histórico. No es lo mismo hablar de los derechos humanos tras la Revolución Francesa que hablar de derechos humanos hoy. Por eso se dan los derechos humanos por generaciones. Supongo que ya lo han visto en cívica, que están los de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Y cada una de estas generaciones es un momento en la historia de cómo van tomando unos matices, como nos dice el autor, y se vinculan a la realidad política, social o cultural de cierto momento histórico. Entonces debemos entender los derechos humanos con esa historicidad. Eh, Otro elemento muy importante, y es una de las críticas que se nos ha hecho como Estado, y es que de nada sirve una buena lista de derechos si no se tiene en cuenta el proceso para su aplicación. ¿Qué quiere decir? El papel sostiene todo. Yo siempre les he dicho, uno en el papel puede decir hasta misa, pero en la realidad esto se ve diferente. ¿Cómo garantizarle a todo un país la vida digna? ¿Cómo el Estado manejar esta doble entidad entre lo individual y lo social sin violarle la libertad a ese individuo, pero garantizarle unos mínimos de vida en comunidad? Entonces vemos que, que se vuelve más complejo. Uno dice un Estado social de derecho, habla de calidad de vida, habla de educación, habla de salud, pero cumplirlo es muy difícil. Y más porque tampoco se sabe, por ejemplo, cuando están siendo violados varios derechos, cuál debe prevalecer. En la medida de que, por ejemplo, no te puedan garantizar educación, salud y vivienda, cuál debe ir primero. Entonces, esas decisiones quedan mucho a la interpretación, ¿cierto? Y ese es uno de los problemas que tiene esta concepción de los derechos humanos, ese proceso de aplicación, que es más un proceso de interpretación. Vemos que hay muchas interpretaciones sobre cómo se entienden los derechos humanos. Concentrarnos en cada una de ellas es algo complejo, pero hasta que no se llegue a un acuerdo básico sobre cómo van a ser entendidos con un marco común, va a ser muy difícil que sean efectivos y que el Estado y entre nosotros mismos podamos tener las garantías de los mismos. Colombia, o bueno, la concepción que manejan desde la gente que sabe política y de derecho, y uno que toca estas cositas como por los lados, la toman de la Defensoría del Pueblo de Colombia, donde se entiende los derechos humanos como exigencias de libertades, facultades o prestaciones directamente sustentadas en la dignidad humana, que revelan lo que cada momento histórico es necesario para una convivencia justa y pacífica. Son congruentes con los valores sociales fundamentales ampliamente compartidos por la comunidad internacional y por esto mismo consideradas de protección jurídica en la esfera interna y en el plano internacional. Voy a ir por partes. Cuando vemos exigencia de libertades, estamos hablando de un individuo que debe partir de que tiene de que necesita, requiere y se le debe garantizar una vida digna. Que lo que entendemos por vida digna o estos mínimos que el ser humano necesita
varían en cada momento histórico, como les decía, no es lo mismo las necesidades que tenemos ahora, con un montón de reivindicaciones de las llamadas minorías, a las reivindicaciones que se tenían hace, no sé, 100 años, que eran más los movimientos obreros. Eh, bueno, son congruentes con los valores sociales que son compartidos por la comunidad internacional, y esa comunidad internacional no es más que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si miramos, nuestros derechos fundamentales son prácticamente una transcripción de esta declaración de 1948, me confundí un poquito. Tenemos que en esta democracia representativa que vivimos, nos acostumbramos mucho como a delegar, ¿cierto? Estamos en una democracia representativa y parece más una democracia delegataria, no sé bien cómo se diga, como elegimos y ya no nos volvemos a enterar. ¿Qué se necesita para poder hablar de que este marco de derechos humanos funcione y por lo tanto se nos pueda garantizar una vida digna? Que el ciudadano sea un agente activo políticamente, ¿cierto? Y ese es el fin de la formación ciudadana y es el fin de muchas cosas que les hablamos en este proceso de aprendizaje. Eh, que pase a ser un ciudadano que discute, un ciudadano informado, un ciudadano del debate, un ciudadano realmente en una democracia representativa, ¿cierto? Donde puede ejercer control político. Como les decía, este artículo fue tomado de esta publicación por si quieren visitarla. Es de cuestionarnos, y por eso ponía el signo de interrogación al inicio, qué nos falta a nosotros como país para realmente poder hablar de que estamos en un Estado social de derecho. Realmente es ideal que tenemos en la Constitución esos derechos fundamentales. Como lo decíamos, la Constitución sostiene todo, pero vemos que la realidad es una cosa muy diferente y que hemos hecho muchos intentos, pero que, como afirmaba en el otro video, estamos aún como en una construcción de un Estado, y en una construcción de un Estado, de una promesa que nos hicimos con esta Constitución. Personalmente, siento que esta Constitución del 91 es una promesa a una oportunidad. Lo que es ser colombiano, es un ser colombiano en un país mejor, ¿cierto? Se busca un país mejor, y vemos que esta Constitución, comparada con la del 86 y con los problemas que teníamos, sí dio mucha apertura a poder hablar otras cosas, ¿cierto? Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos ya la próxima semana. Si tienen alguna duda, en nuestra clase en vivo la resolvemos. Un feliz, feliz, feliz inicio de semana, de día, lo que sea que estén haciendo. Adiós.